Muchas gracias, señora Presidente. Sea bienvenida, señora Ministra, y un placer tenerla aquí para que nos aclare dudas en esta situación fiscal tan pavorosa que estamos viviendo en estos momentos. Agradezco mucho que se me hayan dado estos 15 minutos, a pesar de la molestia de algunos que creen que la democracia es echarle la planadora de las mayorías a las minorías. Así es que como diputado independiente agradezco mucho que la mayoría o casi todos los jefes de fracción me hayan concedido estos 15 minutos en aras de que la democracia no la componen solo las mayorías. Y si estamos claros aquí, vemos que en realidad lo que tenemos son fracciones minoritarias, unas más grandes, otras menores, pero minoritarios absolutamente todos. Entonces, reciban mi gran agradecimiento por esta oportunidad y que dicha que son solo 3, si fueran 20, Dios mío, no sé qué hubiera pasado conmigo. Entrando en materia, señora Ministra, nos complace muchísimo ver la dirección que está tomando este gobierno en materia fiscal y que difiere mucho de lo que fue la administración Solís Rivera, que tomó estos temas con ligereza, que tomó estos temas con simple irresponsabilidad y que fue un gobierno que despilfarró en momentos en que la crisis fiscal se avecinaba y que hoy por hoy son más crueles. Sin embargo, señora Ministra, estamos claros que las medidas planteadas ayer son insuficientes. A lo sumo lograrían un 1% para el 2020, porque sabemos que los efectos no se dan de la noche a la mañana y dependen de muchos factores y de los supuestos que utilicemos. Yo me voy a permitir solicitarle, señora Ministra, y hacerle llegar una nota a su ministerio de la metodología utilizada para este tipo de estimaciones. Uno esperaría un modelo, que me imagino que ustedes lo tienen, de equilibrio general computable, que nos diga exactamente cuáles variables se van a ver afectadas con los cambios que se van a hacer y obviamente, como economista que soy, sé que no depende esto de un mero ceteris paribus cuando hacemos análisis de estática comparativa. Sin embargo, señora Ministra, he de decir también que con estas medidas el país seguirá con déficit del 7 este año, superiores al 6 en el 2019, superiores al 5 en el 2020, o sea, no resolveremos el problema. Yo he retomado un proyecto que se llama Cerrar y que nos parece muy interesante y que he puesto a despacho y que ojalá lo analicemos para su respectiva votación. Entonces, señora Ministra, debemos tener un plan, una hoja de ruta clara por parte del Ejecutivo sobre las medidas, las de ayer y otras y adicionales, los momentos en el tiempo y los hitos para saber cómo estaremos avanzando. La pregunta concreta, señora Ministra, ¿cuándo tendremos una lista de propuestas por parte del Ejecutivo adicionales a las de ayer, que efectivamente contribuyan para que sea suficiente tanto lo que logremos en la Asamblea como por parte del Poder Ejecutivo? Sí, muchas gracias. Ya hay algunas propuestas que están precisamente aquí en el Congreso, que yo diría que es el primer grupo que nos interesaría que se pueda estudiar, sobre el cual se pueda avanzar. Este expediente en particular, el de mercados internacionales al que me referí ayer, uno en materia de exoneraciones y un tercer proyecto que en este momento no recuerdo. Adicionalmente, también mencioné que estaríamos a más tardar en junio del 2019 planteando un proyecto en materia de empleo público y estaríamos planteando en el 2020 un proyecto en lo que se refiere a reforma institucional, pero también con todo gusto estudiaré en conjunto con el resto de las direcciones de Hacienda cuál es el otro conjunto de proyectos que querríamos que se conviertan en expedientes aquí en la Asamblea Legislativa y se los estaremos haciendo llegar. No quisiera decirle que va a ser en el cortísimo plazo, quizás en unos 30, 60 días máximo, con todo gusto. Muchas gracias, señora Ministra. La segunda pregunta, señora Ministra, usted tocó ayer uno de los disparadores
del gasto, precisamente, como es la parte que toca al empleo público. Y, repito, nos parece que la ruta es correcta, aunque dolorosa y aunque a algunos no les guste. Pero, señora ministra, queda un asuntito por aquí y nos referimos a las transferencias. ¿Cuándo vamos a tener, señora ministra, por parte del Ejecutivo, para la reducción o al menos el control de las transferencias? Ese otro gran disparador del gasto. Y me refiero, como bien usted señaló ayer, estamos hablando del 40% del gasto. Por ejemplo, sobre los presupuestos del 2019, 2020 y 2021, esperamos no ver crecimientos en el Fondo Especial de Educación Superior, aunque se enoje el rector de la UNA y el futuro rector de la UCR, muy amigos del PAC ambos. El Fondo Especial para la Educación Superior no debería crecer ni siquiera en términos nominales, pero digamos que se podría a lo sumo pensar en que no crezca en términos reales. Esperaríamos que tampoco se dé crecimiento en las transferencias a fundaciones y asociaciones y que se limiten los presupuestos a las ejecuciones históricas de las entidades estatales, es decir, que la presupuestación sea sobre la base de las posibilidades reales de ejecución. Entonces, la pregunta concreta, señora ministra, ¿cuándo vamos a tener un plan por parte del Poder Ejecutivo para la reducción o al menos el control de estas transferencias? Sí, muchas gracias. Ayer también me refería a ese tema y tiene que ver con la importancia de poder reintegrarle en el proyecto uno de los un conjunto de artículos que habían sido eliminados, y es donde se permitía precisamente tener un freno a esos destinos y transferencias. Así que yo diría que reintegrado ese, ese artículo, la viabilidad pues va a depender entonces ya de su aprobación. Respecto al tema de presupuestos, yo creo que el gran reto no es seguir presupuestando como lo hemos hecho de manera inercial, sea que lo hagamos por el presupuesto aprobado o por el ejecutado, sino avanzar en lo que se llama presupuesto por resultados o basado en resultados. En este momento, y con bastante, yo diría, años de atraso respecto a la Ley de Administración Financiera, hay un plan piloto, si mal no recuerdo, con 3 entidades para avanzar en esa materia, la cual, por supuesto, requiere como complemento el pasarnos a aprobación o a presupuestos plurianuales. Pero evidentemente eso es un tema en el cual el país sigue rezagado, me parece, en que es una presupuestación sobre la base basada en resultados y no en simplemente la ejecución anterior multiplicada por la inflación o algún otro elemento. Señora ministra, ¿cuándo podríamos conocer los planes del Ejecutivo para poner orden en las compras públicas que representan al menos el 13% del Producto Interno Bruto? El anterior gobierno del PAC detuvo el proceso que se venía dando desde la administración Chinchilla para tener un único sistema digital de compras del Estado. No entendemos por qué. Usted va a impulsar que ese sistema único se concrete, y me refiero a la ineficiencia, los sobreprecios, la corrupción en las compras del Estado, en la Caja, en el ICE, en ministerios, etcétera, es un tema central, ya que hay que ponerle seriedad al tema. Entonces, ¿impulsaría usted, señora ministra, lo que nos parece una necesidad, un sistema único de compras de gobierno? Para empezar, no hay que impulsar uno nuevo, ya existe. Hoy se le denomina el SICOP, que es un sistema de compras pública, que es la plataforma que anteriormente se conocía como Merlink. Existe legislación respecto a la obligatoriedad y efectivamente en algún momento fueron tímidos los avances. Hoy día a nivel de gobierno central, yo diría que está la cobertura del 100%. El día de ayer mencionamos una directriz, decreto, en el cual, pues para continuar impulsando ese sistema, no solo es decir que estoy apuntado en el sistema, sino que la factibilidad de hacer los pagos de esas compras está condicionada a que después de la emisión del decreto, todas las compras se inicien en esa plataforma.
El reto que sigue, y el reto importante, es para el resto del sector descentralizado, en particular instituciones, por mencionar una, como la Caja Costarricense del Seguro Social, que en su época tenía como 90 proveedurías y hoy las estadísticas llegan como a 1000 proveedurías, donde hay un reto importante de llevarlo al SICOP. Y ahí es donde, aparte de la decisión y la voluntad de los jerarcas y el compromiso con la transparencia y la eficiencia, pues nos topamos con las murallas de las autonomías y las independencias, pero esperamos que efectivamente, aparte porque la ley le obliga, todas las compras públicas se hagan en ese sistema que ya existe, y no es que hay que hacer un sistema, sino que es realmente usarlo. Y creo que todos deberíamos de alguna forma presionar cada vez más para que aquellas que se escudan tal vez en la autonomía o en la dificultad de cambiar de plataforma, pues se puedan alinear debidamente a un sistema de compras públicas que definitivamente generaría muchísima más transparencia, evitaría la corrupción y además son sistemas mucho más eficientes que la cantidad de papeles que estamos acostumbrados a usar en todas estas operaciones. Gracias. Música para nuestros oídos, señora ministra. Señora ministra, ¿cuándo vamos a conocer las propuestas del Ministerio de Hacienda para atacar la evasión fiscal y el contrabando? Y me refiero a evasión fiscal, los 12.000 expedientes de cobro extraviados. ¿Cuántos están hoy en regla? ¿Cuántos se van a automatizar? ¿Cuándo se van a automatizar esos procesos? ¿Cuánta corrupción hay en el tema de evasión y cuánta impunidad de funcionarios públicos? Más allá de estimaciones y de cifras, es un tema que debería ser una prioridad. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esas propuestas por parte de su ministerio, señora ministra? Primera parte de mi intervención, y debido a la pregunta de un colega suyo, me refería a qué son las medidas que se están en este momento tomando, cuáles son las oportunidades que se han derivado de legislación reciente y, por supuesto, el más firme compromiso de seguir combatiendo la evasión fiscal y el poder aprovechar la oportunidad que nos presenta el que el país se modernice con el impuesto del valor agregado para todavía contar con más herramientas al respecto. Gracias. Señora ministra, ¿cuándo va a presentar el Ejecutivo un análisis serio por parte de la Procuraduría y demás entes sobre el tema de los derechos adquiridos y lo que puede y debe hacer el Estado sobre el tema del empleo público? La pregunta de fondo es, ¿este gobierno no quiere hacer más por cálculo político o es que simplemente no se les ocurre qué más hacer al respecto? O se las mandamos la respuesta, no sé. Bueno, con mucho gusto y un poco rápido. El tema de derechos adquiridos ha sido ya un tema resuelto a nivel de tribunales y está claramente definido. Yo no creo que haya necesidad de acudir adicionalmente a la Procuraduría, pero no sobraría. En cuanto a en cuanto a la aplicación, nosotros lo estamos haciendo en aquellas materias en donde ya ha habido, por así decirlo, jurisprudencia, que es en el caso particular de las anualidades, y en el resto nos parece que si bien podemos seguir valorando opciones, no quisiéramos además retarnos y tener que enfrentar procesos de carácter legal si no han sido debidamente estudiados y debidamente analizados. El caso particular de las anualidades, como mencioné yo el día de ayer, es porque fue un caso que ya se había realizado en el caso particular a nivel de la Contraloría General de la República y había pasado por ese filtro de legalidad.